He gets the job done, no matter what the cost. Is that the kind of person we want protecting the galaxy? That's the only kind of person who can protect the galaxy. Muy buenas a todos, estamos en un nuevo vídeo de Mass Effect. Vamos a continuar con la historia de Shepard y seguimos en la Ciudadela. Hay mucho que hacer, pero lo primero es lo primero. En la descripción del vídeo tendréis una encuesta que en el anterior vídeo se me olvidó ponerla. Y básicamente es, después de hacer todas las cosas de la Ciudadela, ¿qué sitio de la historia principal iremos a explorar? A ver, hay tres opciones, os las comento antes de continuar hablando con este buen hombre. La primera es ir a por liar a Sony, que básicamente es la última personaje que reclutaremos del juego, es una arqueóloga. Y si queremos tener romance con ella, que hay opción de tener romance con ella, es ideal pillarla lo primero, ¿vale? Y además por historia, por argumento y por dificultad es el sitio más sencillo para ir. Luego estaría Noveria, que es un sitio helado que la verdad es complicadillo porque hay un montón de cosas por hacer. Y una vez te metes allí ya no puedes salir hasta acabarlo, así que se puede complicar bastante. Y luego está Feros, que Feros es, yo diría que de los tres sitios el más difícil de todos, pero que está muy bien para pillar experiencia. Así que os dejaré en la descripción del vídeo la encuesta y vosotros decidiréis a qué sitio vamos primero, a qué sitio vamos segundos y a qué sitio vamos terceros. Una vez dicho todo esto, que el pobre Sames ya me lo ha pedido 6 veces, no vamos a hablar con él. Commander Shepard, my name is Samesh Bhatia. Forgive the intrusion, but I have nowhere else to turn. Me encanta ser de ayuda. No Samesh. What can I do for you? My wife was a Marine. She was in the 212 on Eden Prime. I've requested that my wife's body be returned to me for cremation, but the military has refused my request. Déjame ayudarte, Samesh. I can put in a word with the embassy and speed things along. The man in charge of my case is Mr. Bosker. When I last saw him, he was in the expensive bar over there. En el bar caro. I just want to give my wife a proper funeral. Me ha gustado ese detalle. En el bar caro. No en el bar caro. Vale, el bar está por aquí. Pero antes podemos meternos en un par de sitios y piratear un par de cosillas. Bueno, más que piratear es códice, sin más. Perdonadme si en algún momento hay como pequeñas caídas, o sea, los frames pegan un bajón de golpe, pero es por la carga del mapa, en esencia. Yo no puedo hacer nada ahí. Vale, aquí podemos piratear esto. Y nos da otra parte de misión ceja. Para que estar bar, el diplomático es este de aquí, administrativo Bosker. Unas sanas para una misión. Ahora hablaremos con ella. Y aquí no hay nada más, vale. Madre mía. No de parte de Samesh, perro. Ah, Mr. Bhatia. A good man in an understandably frustrating position. Ojalá pudiera ayudarle. Serviceman Nirali Bhatia died on Eden Prime, as Mr. Bhatia no doubt told you. Her wounds are inconsistent with any type of weapon damage we've seen before. That is why her body is being held. You think her body might be dangerous or contaminated? No, Commander. Nirali Bhatia is not dangerous.
Her body is in fact extremely valuable to the Alliance. The tests we're conducting may lead to better defenses against Geth attacks. Eso no, el labio raretes. Respectfully, Serviceman Batia may save more lives in death than she did in life. A ver, investigar. How long do you think the research is going to take? This is a long-term study. I wouldn't expect the bodies to be released for a year or longer. You've got to have a lot of bodies. Can't you release one? Seguro que tienes un montón de cuerpos. Seguro que tienes un montón de cuerpos. Beyond that, Commander, we need as many bodies as we can to get a La reasonable madre que lo parió. When will this research result in actual new technology? If we're lucky, we'll actually realize usable technology from this study in a few Esto no years. está bien. I understand what you're trying to do, but holding the body is wrong. Commander, you of all people should understand how far we must go to protect humanity. Traiciones a los muertos. Soldiers shouldn't have to worry about what their own government is going to do to their bodies. All right, Commander. You win. It was hard enough refusing Mr. Bhatia. I'm not going to risk an incident by refusing you. Tell Samesh that the body is being shipped back to Earth. I'll go now to see. Se ha hecho super cacota el amigo. Vale, virtud más 8. Vamos a hablar con Nathan antes de darle la buena noticia. Ah, pues no. Ah, pues no. Se ha dado Freddy, no me acuerdo si... What do you want? Oh, Commander. Is there something I can do for you? What can you tell me about the Asari consort? Well, she's an Asari. Ayuda a la gente con cosas. That is, she helps people with things. Ayuda a la gente con You cosas. never went to see her, did you? No, I never did. I couldn't afford it. It costs half a year's credits just to go in and talk to her. That's fine, Private. Just tell me where to find her. Sure. She's across the bridge from the embassies. Todo el mundo conoce a la consorte aquí, joder. Vamos a darle la buena noticia a Samesh. Y vamos a ir a ver a la consorte ahora. Hello again, Commander. Has there been any word? I reminded Mr. Bosker what we're fighting for. Your wife is coming home. Thank you. I will return home and begin my A ver, preparations. It does not bring me happiness, but it may bring me peace. Goodbye, Commander. Hasta luego, Samesh, hijo mío. 160 de experiencia, está muy bien. Vamos a cruzar por aquí, por este puente de aquí. Vamos a ver a la consorte Asari. No me acuerdo qué había que hacer, la verdad. Creo que era precisamente hablar con la muchacha esa. Bueno, con la muchacha. Qué buena forma de describir algo. Es ir a hablar con la muchacha. Con la Asari del bar. Estoy casi seguro. Hay una parejita mirando el lago y las fuentes súper bonitas. Sí. Acompañante quiere decir digo... acompañante. That is close enough, Commander. I've heard a ¿Y por qué hacer que about you se since relaja? your arrival here in our citadel. What exactly do you do? That depends on your needs. I offer advice to some, comfort to others. I have a certain problem that could use your expertise. Tell me about this problem you're having. I have a friend, Septimus, a retired Turian general. I won't discuss the details, but he wanted me to be more... Te quería percutir, vamos. We had a falling out. Now he spends his days in Cora's den, drinking and spreading Vale, lies adelanto de about Chora. Habrá que If ir you ahora. would speak to him as a fellow soldier, I believe he will listen to you and let the matter be. What happened between you? I respect his privacy too much to go into the details. If he wishes to tell you what happened, that is his prerogative. What exactly do you want me to tell him? Appeal to a sense of honor. Su sentido del honor. Remind him of his position as a general. Uy, If you uy, can uy, convince uy, him to stop spreading lies uy, about uy, him, uy, I would uy, be very grateful. uy, 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 uy.
Uy, la Now I must consorte. ask you to take your leave. I have many Uy, clients te la puedes tirar, ¿vale? O sea, estamos haciendo esta misión simplemente por eso. Porque después de hablar con... O sea, de terminar la misión, te da la opción de darle... ñaca, ñaca. Ñaca, ñaca. Bueno, vamos aquí, un rapid trans y vamos a ir adelante del Chora. Vale. Se encuentra usted en el club de caballeros antes de Chora. Qué huevos, club de caballeros. Me gusta, me gusta la expresión. Club de caballeros. Club de caballeros, ah, sí. Ay, Dios mío. Caballeros. Club de caballeros, madre mía. Aquí está el general Septimus. Commander, what do you want? ¿Qué te pasa, Moreno? I've seen a lot of horrible things in my days, and there's only one woman in this damn galaxy that helps me forget it. This is pathetic. What could a woman do to put you in this state? Because she rejected me. Me! Septimus Oraka, General of the Turian Fleet. I think I can see why you're upset, but spreading these lies won't make it better. Look, kid, I appreciate what you're No trying pierdas el to tiempo, do. chicos. Don't waste your time. Levanta la cabeza. General, did you ever win a battle by moping in a bar? Toma. Ah, war. That's what this feels like, all right. How did I let it come to this? So you think it's that easy? Just straighten up and act like a general? It damn well couldn't hurt. Maybe you're right, Commander. Shaira's worth the effort. Lo hemos convencido en medio segundo. This is no place for someone of your stature, General. All right, I'll go to her. After I've had Le damos un baño con agua bien fría o dos. two. Say, you're a bright kid. Would you be interested in Oh, Dios. a few extra Claro. minutes? ¿A quién tengo que matar? There's an L-Corps diplomat out there who believes Shaira gave up his secrets. Why would he think such a thing? Porque él lo... Because I told him, look, I just need you to convince him of the truth. What makes you think he'll believe me? You'll bring him proof. Take this data pad. It shows where I got my info. It will exonerate Shaira and convince the L-Corps. Who am I taking? El de la embajada. Where is His name is Zaltan. He's an L-Corps diplomat. He's over in the embassies complaining about Shaira. Well, here's to soldiers acting like soldiers. Thanks, Commander. You know, Algún día serás un buen general o un tractor. Una de dos. Un buen general o un tractor. Ambas cosas me valen. Uy, ese salto. ¿Y ese salto random? Esto me parece un lujo, ¿sabes? Un bar con sillas buenas. ¿Por qué no existe eso en este mundo? Fuera coñas, ¿eh? Tú te vas a un bar y una de dos. O no tiene dónde sentarte, la barra y te apoyas y te vas a tomar por culo. O las sillas que hay son taburetes. Odio los taburetes. Yo no sé vosotros, pero yo los odio con toda mi puta alma. Porque es un asco, un taburete es un asco, no tienes apoyo en la espalda ni nada. Es el infierno, es el puto infierno. Pues no, aquí los tíos con sus sillas que seguro que están acolchaditas. Súper bien, así es como yo querría estar en un puto bar, joder. Si voy a ir mamao, quiero ir mamao bien sentado. Hostia, puede ser hasta el eslogan, totalmente al abrir un bar con buenas sillas. strange greeting, human. This is really not a good Puedo ayudarte. I know who Y le pego un revealed this. tiro. It was a Turian named Septimus. Unbelieving. I know this Septimus, and he could not learn my secrets. The only way he could learn them is from the Asari consort. Here,
There should be proof enough for you. Confused. This is difficult to fathom. Cualquiera podría descubrir mi secreto. Que soy fan de Camela. Dismayed. Anyone can discover my secret. The Septimus is a powerful man, and it wasn't easy for him to find. Relieved. I suppose you are correct, ¿Te imaginas? woman. Nos vamos a empezar ya a cantar. Nunca debí enamorarme. Nani, 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 no, nani. She will be most Nani, no, displeased with nani, my no. anxious request. Please, Sería if you enorme. will excuse me, I must go now. I'm sure she'll forgive you. It was an honest mistake. Doubtful. Perhaps you are right, human. Pum, pum. No muestran cómo se mueve para no hacer Thankful. animaciones. That was a great Pero thing pum, you did, pum, Commander. pum. Approving. You see, then not all Es Link, humans are as you tontaco. say. Vale, 16 de experiencia, pero más virtud. Seguro el Veterano pillará algo a cambio. Pues un polvo. Un polvo y experiencia. O sea, es lo más que vas a pillar en un juego de este estilo. Lo peor es que es verdad. Lo peor es que es putamente verdad. Un polvo y experiencia es lo mejor. Porque el equipo, a fin de cuentas, te lo van a dropear los bichos random. Pero en misiones, sexo y experiencia, ¿dónde firmo? Aquí, aquí, aquí. Vale, pa. A mojar. Ay, Dios. Esta es una estatua en honor a los Krogan. Y yo, pa. Soy Espectro, puedo hacerlo si quiero. Vale, hostia, tío, usted razón. Madre mía, el Espectro, cómo se le suben las tonterías a la cabeza, por Dios. Cómo se viene arriba el señor Espectro. Claro, como es Espectro puede disparar a las estatuas. Yo pues puedo, sí que puedo. Bajo la autoridad de la Ciudadela y del Consejo, dispara esta estatua. Hola, Shahira. Commander, I recently received a lovely note from Septimus. Thank you for speaking with him. De nada, mujer. Even the Alcor diplomat has withdrawn his Ha sido un placer ayudar. Quítate las bragas. Digo, ha sido un honor. But I would not expect you to help me out of the kindness of your heart. I also have one more thing to give. Tengo otra cosa que te puedo dar desde luego. Be honored. I offer a gift of words, an affirmation of who you are and who you will become. I see you. Your uniform fits as though you were born wearing it. Veo soledad, pero te da You are a soldier fuerza. through and through, proud, solitary, alone, but it gives you strength. That strength is what kept you alive when everyone around you was dying. You alone survived. You will continue to survive. This may be who you are, but it is not who you will become. It only forms the basis for your future greatness. Remember these words when doubt descends, Commander. Eso es todo. Thanks, I guess. Thanks, I guess. Close your eyes and relax, Commander. Aquí viene. Eso es todo. Chinguemos. Chinguemos. Pero qué mierda de sexo es este. Cierra los ojos y relájate. Oh, sí. Oh, sí. Oh, te estoy viendo la mano. Here, Commander. In light of your efforts with the Alcor ambassador, I would like you to have this small trinket. What is it? A small mystery. O sea, esto no sirve. Es una tontería, ¿vale? Pero esto sirve para una misión en otro planeta. And now I must ask you to leave. O sea, y ni siquiera en misión secundaria y nada de eso, ¿eh? Esto luego hay... No me acuerdo, creo que era una pirámide. Hay una pirámide en un planeta de estos que puedes explorar con el Mako, en los que no hay nada. Y colocas el objeto ese y ocurre algo. Creo que era así. O sea, estoy 95% seguro de que era en un planeta de estos random de secundarias. Bueno, vamos por aquí.
Vamos a pillar otra secundaria de esta que nos mandan a otros planetas, simplemente pillarlas. Y creo que no había mucho más. No estoy seguro. O sea, ahora mismo en esta zona creo que ya está. Porque aquí debería haber algo. Pero es que no me acuerdo si era aquí ahora mismo o si se empezaba en otra parte. Aquí ni nada. Tiene que ver con esta cosa aquí, ¿vale? Pero creo que primero hay que... Sí, creo que primero hay que mirar algo en el intermedio de zonas. Tendero del Emporio. Ah, human. This one is greatly pleased to see ¡Ey! you here in Cosa my brillante. decadent emporium. Who are you? This one's face name is Delaninder, though many in this place simply refer to it Oh, as comandante, bienvenido. Y para ahí, Please take ¿quién time pollas to examine eres? the fine goods it has for purchase, all of great worth. Who are you? This Y one's se lo face vuelvo name a is poner Delaninder. con dos Please huevazos. take time to examine Con the dos fine goods it huevazos. has for purchase, all of great worth. Why do you refer to yourself Te as lo vuelvo a this? preguntar, ¿quién pollas eres? For the same reason that humans are so inquisitive. It is part of our culture. Specifically, Hanar only refer to themselves in the first person with family or intimates. And we rarely do so with other species. Nuestra forma de ser. Somos It is just así de our way. raros. What exactly do you sell? Only the finest and most luxurious items that credits can Mentira, no te va a vender lo mejor en ningún momento. buy. This one is able to procure almost any item Pero en the ningún human momento, desire, ¿vale? for a price, naturally. I'd like to see these rare and wonderful items. Oh, this one is pleased to do so. Quedarás decepcionado, You humano. will not be disappointed. Ver armaduras no humanas. ¿Le puedo comprar algo a Garros, algo bonito? Medalla turiana Fénix 4. Super cara. Ligera turiana. Armadura termal 3. Survivor 2. Vamos a ir a por esta porque la otra... O sea, necesito pasta ahora mismo para luego. Bueno, para ahora la vamos a hacer en este vídeo seguramente. Hostia. Fea la armadura. Nah. Nah. Vale, hablemos con esta, Elena Blake. Hello, Spectre. I have a business proposition for... How did you know I'm a Spectre? Word travels. Your name comes up in certain circles. I'm acquainted with a pair of powerful crime bosses. They're hiding on remote worlds, and I have the coordinates. You could do the galaxy a favor. What kind of defenses would these two have? I haven't the faintest idea, but they're certain to be armed. Their partnership's soured, and each believes that the other intends to kill him. También They will be están well locos. prepared. And what do you get out of this? We share interests in certain cooperative Claro. ventures, but their business practices have forced me to terminate our relationship. Once they are dead, I will manage our organization in a more tasteful manner. What crimes did these men commit? They're red sand dealers who make victims of their Traficantes de arena customers. roja. Those who can no longer pay are sold to Batarians as slaves. They're loathsome, hurting innocent people. They must be ended. If they're as bad as you say they are, they need to be dealt with. Excellent. Here are the coordinates. When these men are dead, I will wait for you at the third set of coordinates. Goodbye, Commander. It's been a pleasure to meet you. Vale. Bueno, revolvería más 2 por una mierda de conversación. Y en esencia, en lo que viene siendo el nivel de la Ciudadela, está ya hecho todo, menos la misión esta cosa he dicho que primero hay que pillar una cosa en el nivel intermedio. Es más, no me acuerdo si es en el intermedio o en el nivel bajo. Pero ahora lo veremos. Vale, con estos podemos mediar, es otra misión de conversación de mierda. A ver, ¿qué coño pasa aquí? Te reviento, ¿qué pasa aquí? You should be more tolerant. It's just trying to express its beliefs. I am not unreasonable.
The Hanar is free to spew its nonsense once it purchases an evangelical permit. So if the Hanar gets a permit, it's allowed to preach? No. Registered evangelicals must follow regulations. There are specific areas where preaching is legal. Failure to follow the regulations results in the forfeiture of the license. Why don't you just arrest the Hanar? I could arrest the jelly, but my Ya lo superior sabe Medusa. that I find a solution that does not anger the Hanar. The Hanar become vocal when they feel their religious beliefs are being suppressed. What's the purpose behind the evangelical Creo que se lo podemos pagar. Forcing religious evangelicals to register for a permit weeds out undesirables. It keeps the area safe. The Citadel is too important to become a battleground for a religious war. If you'd like, I could talk to the Hanar. ¡Guerra de religiones! Stubborn jelly all afternoon. You are certain. Do you desire to learn of the Enkindlers? Or has the Honorable ¡Guerra de officer enlisted assistance? religiones! Así no se soluciona nada, amigo. Is this really how you want to represent the Enkindlers? The truth of the Enkindlers must be made known. They gave the Hanar language and gave the universe the mass Los Dominers relays. básicamente son los proteanos. This one only wishes to spread the truth to any who will listen. There is no intent to cause trouble. Esto no es digno de ti. Is this how the Enkindlers would want you to use this gift of consciousness? The Enkindlers would wish for their message to be spread to all sentient races. Ellos no querrían The esto, amigo. Enkindlers wouldn't wish their message to be spread by breaking society's laws. This one hears wisdom. Puede que el sí, se te nota súper entusiasmado. This one departs now, and will not intrude upon the Presidium again. Y punto. Virtud más 8. Dame dinero. I see the Hanar is left. Thank you. No hay de qué, dame dinero. Happy to help. Here, for your assistance in this Bien. matter. Now, if you'll excuse me, I should report to my superiors. Venga. Un abrazo. Es que no me ha dado ni dinero el hijo de puta. Omnigel. Ahí te pudras, cabrón. Un tuturiano. Digo, estoy bien. No soy un espectro agresivo. Me cago en el turiano de mierda. Dios, la armadura es feísima, os lo juro. Amarilla, pero... ¿En qué mundo loco estamos? Extremistas bióticos. Esto es una secundaria. Se para agresivo. ¡Cómo le puto! No sé si se activaba ahora, no estoy seguro, Ya digo, me acuerdo de muchas cosas del juego, pero no de todo. Bueno, más que no del todo, más bien no del cuándo. O sea, me acuerdo de muchas misiones, pero no sé en qué momento se hacen y tal. No sé si había que pillar una especie de señal o algo de eso aquí, no estoy seguro. No, no es ahora. Bueno, ya llegará en algún momento, supongo. O igual empieza en la parte de abajo, no lo sé. La esposa de Bota y gran cocinera. After finishing her service, Batia planned to open a restaurant. Instead, she gave her life protecting the colonists of Eden Prime. For more profiles in courage, or to explore opportunities in the military, please visit the Alliance Military on the La palabra clave es valor. Puede que sea por aquí. No sé, ya digo, no me acuerdo muy bien de dónde era. Ahora vamos a ir al Flux. Vamos a ir al Flux, que hay dos misiones para hacer allí. Y una de ellas nos va a llevar a la siguiente zonita de aquí del juego, que es Secce. Y haremos las misiones allí y yo creo que ya no queda nada después de eso.
No me acuerdo. Yo diría que no, que después de hacer eso ya hemos acabado todo el tema de secundarias en primera instancia de la Ciudadela. Ya digo, luego hay más. Pero en primera instancia yo creo que sí, que con eso se acaba. Pues me voy a quitar la Ciudadela mucho más rápido de lo que yo pensaba, ¿eh? Sin broma, yo pensaba que me iba a tirar como 3 o 4 vídeos. Y al final, ¿qué va? Con 2 nos lo vamos a petar todo súper rápido. Vale, por aquí es por donde hemos bajado. Es que no me acuerdo si era una señal o algo por el estilo que había que descubrir, no estoy muy seguro. Observar códice más 18. Otra cosa buena del códice es que la experiencia es proporcional al nivel que tengas. O sea, a más nivel tengas, más experiencia te dan las entradas de códice. Eso mola. Ahora vamos a subir puntos, ya que estamos. A ver, vamos a subir 2 de encanto. Descuento en tiendas, que viene bien. Fusil de francotirador y agente turiano. Y decodificación y pirateo. Bueno, el Flux es el lugar de baile favorito de la gente en la Ciudadela. Y un sitio donde perder las retinas también. Y aquí hay 2 misiones. Una que es una misión de mierda, que es pillar dinero usando la máquina, básicamente. Es aquí jugando al Quasar. Ahora tenemos, creo que era salir. Había que salir de aquí. Y entonces aparece el tío al que tenemos que hablar. Estoy casi seguro. No sé si era salir ahora o salir de aquí y entrar. No estoy seguro. Sé que en algún momento ahora al pavo con el que tenemos que hablar para iniciar esta misión lo tienen que echar del Flux. Pues nada. Estoy esperando a otra persona. Creo que es esta persona. No estoy seguro. Bueno, vamos a pillar la otra secundaria. Que está hablando aquí con Rita. Sorry, I'm kind of busy right now. So, what can I do for you? Were you discussing with the Volus? Who, Doran? Oh, I was just asking him about my sister. See, she worked for Doran before she left to... Ugh, sorry. I don't want to bore you with my problems. I'm interested to hear what you have to say. Well, okay. My sister Jenna left here to go work at Cora's Den. The problem is, she's working as an informant for CSEC. You know, que lo dices en voz alta aquí. If they find out what she's doing, they'll kill her. Being an informant is a dangerous job. That's what I've been telling her. I don't know. Sometimes I think she stays there just to spite me. Do you know who her contact at CSEC is? No. It's all very secret. Muy secreto. Last time I asked an officer, he told me to stay out of it, for Jenna's safety. Maybe I could help her understand just how dangerous Cora's Den is. Would you? That'd be great. Bueno, ya no es tan peligroso si mate a 30.000 matones. Es su momento. Bueno, si no sale ahora mismo la cosa de que echan al tío este, podemos ir a Anto de Chora a hacer esa misión del Sexce primero y luego venir aquí y ya está. Sí, vamos a hacerlo, ¿por qué no? Ya digo, tendría que salir una... No sé si es porque a lo mejor tienes que irte a otro sitio y al volver ocurre, que puede ser perfectamente. Pero en esencia tiene que saltar una cinemática en la que tiran a un salariano por las escaleras. Es súper... ¿Me han dejado hacer trampa, puta?
Lo tiran y tienes que hablar con él. Te da una máquina y la misión es básicamente jugar al Quasar haciendo trampas X veces. Lo cual es una buena forma de pillar unos euritos al principio del juego. Porque básicamente la máquina te amaña las apuestas. Y es como partida ganada segura. Vale, con la que tenemos que hablar con Jen está aquí. Hi, I'll be with you in just a sec. I'll wait right here. Why do I get the feeling you're not here to order drinks? I need to talk to you about your work with CSEC. I don't know what you're talking about. Now, if you don't mind, I need to get back to my customers. This isn't a game, Jenna. These people are dangerous. Now you sound like my sister. Why is everyone so concerned about me? Sé cuidarme sola. 17 segundos después la tía muerta. I don't get paid to stand around and look pretty. She puts on a brave face. Se hace la dura. Y al salir está aquí Shelly. ¿Lo qué? Se me gusta esta expresión. Are you talking to me? Push off. I never did nothing to you. Think they can run the place. Sí, mamá, déjame, cabrón. That was odd. What was he trying to tell us? I guess we'd better go find out. Estoy borracho. Es la mejor respuesta que se puede dar a alguien. Reúnete conmigo en Six. Allí hablar. A ver, lugar de presidio no. Adiós. Vale, pensaba que le había dado atrás, pero no le he dado atrás. Le he dado a otro. Elige el destino. Sexe. Y de paso aquí podemos pillar otra misión más. Bueno, no sé si ya es pillarla, porque básicamente era la misión de los cuidadores. Y el compañero del tío de los cuidadores es ese boludo ahí. Yalido. No offense, Commander, but what the hell were you thinking? Demonios, ¿qué ojos verdes tienes? Bésame, bandido. You could have blown Jenna's cover. We were just getting information, Chalik. I gathered that. It might seem cold letting her take all the risk, but we're keeping a close eye on her. Do you really need to risk her life to get the information you want? This job isn't easy and it's usually unpleasant. I'll take help anywhere I can find it. But since you're so concerned with her safety, maybe there's Quizás hay alguna manera de ayudarnos mutuamente. Always thinking ahead, Detective? It's part of the job. Now are you gonna help me or not? No la necesitas. Y nos agarramos la misión. Figure out another way. I do have several contingencies. She's just my option A. I'll cut her loose, even get her out of Cora's den, no strings attached. But Pero a cambio. still leaves my case unsolved. I could still use your help. Venga, que necesitas. But I need some details. I'm trying to track down an illegal arms producer. I just need some of their product. Thanks to Jenna's intel, I've learned there's a seller here on the Citadel. Meet our man named Jax. Pick up the mods and bring them back here. That'll give me everything I need. Why are you so concerned about these mods? We have access to some of the most sophisticated weaponry there is. It's what gives us our edge. What do you suppose happens when we lose that edge? These give criminals an advantage we can't afford to let them keep. I'll persuade Jax to tell me where these mods are coming from. No. You tip Jax off and all my leads will disappear faster. Pero que puede decir cagada. Where can I find this Jax? Jax is down in the lower level of the markets. I'll send word through our Ahora básicamente puedes hacer dos cosas. O ser buena gente y arrestarlo ahora cuando hablemos con él. O simplemente hacer... No sé si aquí había algo. No, o hacer el intercambio como tal y terminar la misión. Y creo que te dan
un objeto. No estoy muy seguro. Bueno, hay que bajar. Podemos hacer un viaje rápido. Más lo bueno es que una vez ya que te has hecho todo esto, no necesitas los ascensores para prácticamente nada. Para el único sitio en el que necesitas los ascensores es para aquí está, ahora que echan al pavo este. ¡Venga a tomar por culo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Estoy bien, no pasa nada. Venga, ya está. Pobre Shells. Sí que quieres, te han dado una paliza. ¿Qué te ha pasado, Zagal? Doran didn't have a clue what I was doing. He assumed I was cheating. I know Doran. If he says you're cheating, you're cheating. I was just tipping the scales in my favor. Only as an Era un experiment. simple experimento. It still sounds like cheating to me. To you, maybe. But this device is merely intended to simulate situations and record results. Recording losses is easy, of course. Nobody notices those. Why do you need to record these outcomes? Now you're getting to the heart of it. I've spent the last 5 years developing a system that can accurately predict wins and losses on the Quasar. I just need a few more recorded wins and I can complete the algorithms. Can you do that? Isn't that ¿Acaso no es It's ilegal? illegal to use my system, but I won't use it. I'll sell it to others. I just need a few more wins recorded. Does the device help me win? The device is set to emit a frequency that will slightly increase your odds. Nothing like my system eventually will, but enough to allow you to record your wins more quickly. What's in this for me? Keep your winnings. That should be payment enough, I think. I'll help you out. Yo me encargo. I suppose I could let you try it. Dame el cacharro. When you've recorded enough wins, it'll let you know. Of Dame course, el if you cacharro. get caught with the device, well, you saw what happened to me. Ahora es muy simple, puedes o hacer trampas y subir rebeldía y pillar unos dineros, o darle al aparato a Doran y a Doran la exploradora y todo bien. El cuásar de la puesta Z, vamos a guardar. Vamos a guardar. No es que quiera hacer trampuchi ni nada de eso, pero vamos a guardar. Necesitan 200 créditos para jugar. Acércate al 20, vale. Jugar a cuásar. Pam. Pagar. Ah, vale. Uf. ¡Oh! 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 Vale, jugar otra vez. La máquina hace trampas, todo. O sea, nuestro cacharro hace trampas, así que siempre vamos a ganar. Oye, no me des puntos de uno en uno, que eso es una Oye, chicos. Pam, pam, pam. Don't often see someone getting as lucky as you. Pam, pam, pam. Que ya ves, lo que te ganas tampoco es decir, wow, me he sacado una millonada. Pero oye, para el inicio del juego es una armadura. Una armadura esta, lo que te sacas en esencia. Pa, pa, pam. ¿Quieres seguir jugando o no? Vale. 650, lo dicho. Esto te da para una armadura y poco más. Y ahora le podíamos dar el cacharro a Doran y reírnos. Y es lo que voy a hacer. Que se joda el parguelazo este. Oye, Doran. ¿Qué puedo hacer por ti?
What can I do? Ya el aparato de shells. I've got something you might be interested in. Let me see that. You got that from Shells, didn't you? I saw him using it earlier. Tossed him out on his ass. Gracias por traérmelo. De nada. Thanks for bringing this to me. I think that tool should be worth something to you. I suppose it is. Pues para eso tiene el Quasar, invita a la casa. On the house. Bueno. Is this a casino? Among other things, yes. We've got some quasar stations. Pues estoy arriba. Are you the owner? Pero sí, estoy arriba. Owner, cook, and Pues he llegado a bailar cuando estaba de buen humor. Cuando termina la misión de llena, está la hora, se habilita el baile. Pero que siga estando arriba. Enjoy your time here at Flux. Que siga estando arriba, loco. Arriba tenemos... ¡Que estoy arriba! So, did you record 5 wins with the device yet? Correcto. Actually, I gave your device to Doran. But that was years 11 años de trabajo. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues dejar de ser un puto tramposo. You're no help at all. This is absolutely the worst day of my life. Es el peor día de mi vida. What am I gonna do now? Ay, Dios mío. Esta es la forma positiva de hacerlo, ¿vale? No creo que sea buena idea que dejes suelto en la galaxia un sistema para hacer trampas en los casinos. No tiene buena pinta. Vale, el tío con el que tenemos que hablar está aquí abajo. Hostia, creo que va a ser un momento súper bueno dejar el vídeo después de acabar esta misión con Shepard bailando. Ay, Dios. Además, con eso ya solo nos faltará una misión en el SEC. Bueno, una conversación más bien. That's close enough, Army. You got my payment? En mi dinero, sí. Do you have the X mods? Show them the merchandise. Está la mercancía. Damn straight it is. These mods are the best on the market. Now hand over my credits. Here you go. O sea, hay que hacerlo todo legal. Bueno, legal, entre comillas. En la misión, quiero decir. Come on, boys. We're done here. Come on, boys. Vale. Nada, volvemos a Sexe. Tío, necesito una puta armadura nueva. Es que está feísima, joder. Es súper fea, no la quiero. No la quiero. Voy a ver ahora con el... Lo diré hoy. Con el mercader de cosas de Espectro, que está aquí. A ver si tiene alguna armadura para mí. Es que está feísima, tío. No me gusta nada. Con las armaduras bonitas que hay en el juego, joder. Como que un momento, que te parto la puta cabeza. Atiende, coño, que te reviento. First time on the Citadel, that about right? How did you know all that? I'm the CSEC requisitions officer. I need to make sure our buyers are authorized. So, will you be purchasing anything today, Commander Shepard? Show me what you've got. Sounds good. Just let me set you up. Esto debe ser un error. Lo de que somos expertos no es un error. System's telling me to offer you our select stock. Spectre. Correcto. Well, I heard about that, but I didn't realize it was you. No hay problema. Just show me what you've got. I'll open the rare stocks for you, Commander. Enjoy. ¿Ves? Aquí hay cosas que son súper buenas. Luego más adelante hay mucho mejores. 9500. ¿Podré vender cosas? Hasta el punto... No. Es decir, hasta el punto de poder comprar esa armadura, pero va a ser que no. Vamos a tener que tirar... A ver, de las malas. Ligera humana, Onyx 3. No, ligera humana. Guardián, perdón. Guardián 3. Y pistola Edge 3, no me la puedo comprar. Me cago en... Bueno, pero cuando tengamos pasta nos vendemos a por estas cositas. Que eso ya molará. Dime por Dios que la armadura, aparte es mejor que la mía. Escudos. Oh, sí. ¿Veis? La cosa está mucho mejor. Joder, es que al menos... Bueno, no, tampoco.
tampoco es súper mejor. Pero al menos es un... ¿Veis? Y ahora tenemos dos barritas de escudo en vez de una. ¿Qué iba a decir? Pero al menos es un patrón solo, ¿vale? No es colores por un lado y colores por otro. Que el otro tenía hombreras de un color y el resto de... Eso queda como el puto culo de feo. Commander, I hear you have something for me. Here's your shipment, Jellic. Excellent. This is everything I need. Maybe more than I need. Here, Commander, take this. I won't need it. You've earned some payment for your work. A veces una recompensa por tu trabajo. Shows a lot of integrity. You didn't need to do anything after I let Jenna. Soy así de buena gente. Now I need to get these mods into evidence. Thanks again, Shepard. De nada, hombre. Soy así de buena gente. Vale. Virtud más 8. Y ya aquí lo único que nos queda por hacer es esto. Hey there. Oh, you're not CSEC, are you? ¿Querías algo? Te he oído, desgraciado. What were you trying to explain to the officer before? My colleague is trying to kill me, and I thought we were friends. How do you know he wants you dead? He's changed. He won't talk to me at work anymore, and... Ya no hablo conmigo en el trabajo y ha empezado a seguirme. Yesterday, he followed me all the way home, just waiting for a chance. I don't care what anyone thinks. He wants me gone. I know it. Is there something I can do? Talk to your friend, maybe? Would you? That's all I want. Someone to talk to him. Dile que me deje en paz. Leave me alone. He thinks he can just push me around, but you'll show him, won't you? Just tell me where he is and I'll go find him. Oh, right. Well, he wanted to meet with me down in the wards near the markets. He said he just wanted to talk, but I know better. His name's Shorban. He's a Solarian. Es un científico. He's just a scientist. Wasn't that the Solarian who asked us to scan the Keepers? Correcto. The Keepers? Well, even more reason to go after him. That's against regulations. I better look into this right away. Find out what he's up to. Anything's possible with Shorban. Sí, es un tipo peligroso, Shorban. Well, good luck. Good luck. Es un tipo súper peligroso, Shorban. Hay que matarlo. Súper peligroso. Bueno, vamos a volver al Flux. Vamos a bailar. Porque los vídeos tienen que acabar así. Hoy habrá doble baile al final del vídeo. O sea, alguien puede morir hoy tranquilamente. Alguien estará viendo el vídeo y no podrá con tanto swag. ¡Oh, Dios! ¡Mis retinas! Y morirá. Pero morirá feliz. Está el tío. Una vez Doran está ahí en la pista de baile sensual y ya puedes bailar tú también. Ni nos da las putas gracias, la desgraciada. Jenna y Rita tampoco. Ah, pues sí que nos la da. Me alegro de ir, hostia. Yeah, everyone seems real happy to have her back. Hostia. And yet you seem less than pleased. I'm glad she's out of the den. I'd just forgotten what it was like to have her around. I haven't had a decent tip since she got back. No me han dado una propina decente. Pues te jodes, tú te la has buscado, morena. Bailemos. Oh, yeah. Oh, yeah. Menea el esqueleto. Oh, sí. Oh, sí. En mitad de la pista. No te metas, Garrus. Oh, Garrus. Oh, sí. Oh, sí. Oh. Garrus. Tú sí que sabes. Hazme soñar, Garrus. Quita, coño. Oh, sí. Oh, Dios. Es que, joder, el baile de las mujeres es al menos semi-divertido. El de los chicos es horrible. Es sida. El de los chicos es sida, tío. ¿Por qué? ¿Por qué lo han hecho así? ¿Por qué tiene que bailar Hitler? No lo entiendo. Vamos a hablar con Shorban. Ahora mismo creo que puedes elegir pegarle 4 tiros a él y a sus chicos. O no hacer una mierda.
Terminamos esta misión y lo dejaremos en el ascensor antes de subir a la Normandía y abandonar la Ciudadela. Ahí está el bueno de Chorban y sus amigos. Se ha cambiado hasta de armadura, la desgracia. I wasn't expecting to see you again. Is there something you want? You can start by telling me the truth, Shorban. I'm not sure what you're referring to. My experiments are... We're not buying it. Jalid told us you've been after him. Spoke with Jalid? Then you know about the data? ¿Qué datos? No, but you're gonna tell me. Everything. You boys can go. Pues ir los muchachos con estas escopetas. Looks like my plans have changed. It's not as bad as you think, Commander. Jalid and I just got a little over our heads. Keep talking. The company we work for developed an experimental procedure for use in medical scanners. Jalid and I saw even more potential, so we stole the plans and secretly developed a tool to scan the Keepers. Can you imagine? A tool that can actually get readings from the Keepers? What's so special about that? The Keepers are almost impossible to scan, and you can't capture them or get samples. They just self-destruct. After centuries here, we still don't know anything about them. Don't you see? We were the first to scan them, ever. Nunca antes se ha hecho. You've seen it yourself, Commander. You know we can do it. That doesn't explain why you're trying to kill your partner. I'm not trying to kill him. Jalid's job was to disseminate our initial findings. But he decided to keep the data for himself. Maybe to sell it. Ya veo. So you're just trying to get back what Jalid already stole. We lost our heads. We just couldn't let an opportunity like this pass us by. Puta la codicia. Commander, if you'll just continue gathering data for me, imagine what we might learn. And you'll stand to make a bit of a profit yourself, remember? No te olvides que tú también sacarías un bene de acuerdo. No le harán daño a nadie. Maybe if you wouldn't mind speaking with Jalid. The data you're gathering for me is useless if Jalid won't help me analyze it. I'll go have a chat with him right now. Se te ponen las tres opciones. Claro, quizás claro. Claro, quizás claro. ¿Claro? Ahora un momento. De misiones solo necesitamos... Ah, pues no, perdón. A ver, marines desaparecidos. Inex, vale, Inex, corsario, lecturas inusuales. Busca la comuna, Inex. Rastrea la señal para venir del corredor de accesos. Ahí está. Vale, esa es la otra misión. Vale, podríamos... creo que lo vamos a dejar aquí, sí. Porque tengo que ir al... ahora es cuando se hace esa misión que os he dicho. Pero hay que ir a la parte intermedia y hay que pillar 2 ascensores y demás. Así que lo vamos a dejar aquí. En el siguiente vídeo haremos esas 2 misiones y haré algunas secundarias. Uy, perdón el erutito. Algunas secundarias explorando planetas. Y ya cuando la votación de este vídeo en particular esté ya bien definida, pues entonces iremos al siguiente sitio. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Hemos hecho prácticamente todo lo de la Ciudadela. Quedan 2 misiones que van a ser 10 minutos en el siguiente vídeo. Y nada más, nos vemos en el siguiente. Y vuelvo a recordaros que en la descripción del vídeo tenéis una encuesta. Vale, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.